¿Qué tal, estimado estudiante? Continuamos con las lecciones de geografía. En esta segunda lección vamos a ver dos cosas importantes. Por un lado vamos a ver la naturaleza que tiene nuestro planeta Tierra y por el otro vamos a ver los movimientos que tiene nuestro planeta Tierra. Y vamos a empezar con ese segundo punto, con los movimientos de la Tierra. Para eso te voy a pedir que pongas mucha atención a lo que está escrito acá en el pizarrón. Los movimientos de la Tierra vamos a clasificarlos primeramente en dos tipos. Los movimientos interiores y los movimientos exteriores. ¿A qué nos referimos con los movimientos interiores? Bueno, los movimientos interiores son los que se dan dentro de la Tierra, ¿sale? Y los exteriores son los que tienen que ver con el espacio exterior. Recuerda que nuestra Tierra está dentro de un sistema que se llama Sistema Solar, donde está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y antes Neptuno. Ahora ya no lo es, pero antes lo era, ¿sale? Empezamos con los exteriores. Bueno, tú sabes que nuestra Tierra, lo vimos en la lección pasada, tiene una forma de una esfera. Esta esfera se mueve, está en constante movimiento y tiene dos tipos de movimiento. Por un lado tenemos el movimiento de traslación y por otro lado tenemos el movimiento que tú ya conoces de rotación. Estos dos movimientos ya los deberías de manejar, pero si no lo haces, ahora te lo explico. El movimiento de traslación es cuando la Tierra se mueve y se traslada de un lugar a otro. Imagina que este plumón rojo representa el Sol y que este plumón azul representa la Tierra. El movimiento de traslación es básicamente cuando la Tierra hace una vuelta, ¿sale? Va dando una vuelta alrededor del Sol, ¿sale? Este movimiento dura, por eso te puse aquí que es del Sol. Este movimiento dura 365 días. Y en estos 365 días tiene dos momentos muy importantes. El momento del afelio y el momento del perihelio, ¿sabes? La Tierra no gira en círculos concéntricos alrededor del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como un compás que va dando círculos exactos, sino todo lo contrario, hace una elíptica, es decir, se aleja y se acerca al Sol, se aleja y se acerca al Sol. Cuando la Tierra se encuentra en el punto más lejano del Sol, este es el Sol y esta es la Tierra, vamos a llamarla a ese momento afelio, ¿sale? Es decir, quiere decir que está lejos de la Tierra. Y por eso tenemos estaciones del año, por ejemplo. Ahorita volvemos a eso. Y por el otro lado tenemos el perihelio. ¿Qué es el perihelio? Bueno, pues cuando la Tierra se encuentra más cercana al Sol. ¿De acuerdo? Como te decía, este movimiento tiene ciertas consecuencias, muchas consecuencias. La primera consecuencia de ellas es el uso, las estaciones del año, ¿de acuerdo? Las estaciones del año. Otra de las consecuencias es los 365 días. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el Sol, la Tierra se tarda 365 días en darle la vuelta al Sol. Otra de las consecuencias que tiene este movimiento, por ejemplo, son los años bisiestos, ¿de acuerdo? Recuerda que los años bisiestos son los años que tienen, en lugar de 365 días, 366. ¿Por qué? Porque la Tierra no dura exactamente 365 días en darle la vuelta al Sol. Dura 365 días, 12 horas, 4 horas, 12 minutos y 34 segundos, es decir, una fracción más. Y cada 4 años esta fracción se suma para que pueda existir otro día, se va a poner a febrero, que es el que regularmente tiene menos días. Cada año bisiesto, en lugar de tener 28, entonces tiene 29. Segundo movimiento de rotación. La Tierra, además de darle vueltas al Sol, va dando vueltas sobre su propio eje, ¿de acuerdo? Es decir, va moviéndose a partir de un centro gravitacional que se llama eje de la Tierra y entonces se va moviendo, ¿de acuerdo? Hace los dos movimientos a la vez, este y este, ¿sale? La Tierra gira, lo tienes que tener muy en claro, como lo vimos la clase pasada, de este a oeste, ¿de acuerdo? De este a oeste. Entonces, como tú vas girando alrededor del Sol, como la Tierra va girando alrededor del Sol, también va haciendo algunas ruedas, ¿no? Algunos círculos sobre ella misma. Estos dos movimientos, este movimiento
igual que el de traslación, tiene ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de rotación? Bueno, pues la consecuencia principal es el día y la noche, por ejemplo, ¿no? Otra de las consecuencias es el uso de los usos horarios. ¿Por qué de los usos horarios? Porque pues, si el sol está en un lado de la Tierra, no puede estar del otro lado, ¿no? Por eso tenemos día y noche. Otro muy importante es el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es un efecto muy curioso, ¿no? Cuando tú estás al norte de la Tierra, los huracanes, por ejemplo, giran en una dirección, y cuando estás en el sur de la Tierra, giran en otra dirección completamente distinta. Esto pasa porque nuestra Tierra está inclinada y porque la fuerza centrífuga hace que giren en direcciones distintas, tanto en el norte como en el sur. Bueno, esos son los movimientos exteriores. ¿Qué hay con los movimientos interiores? Para los movimientos interiores es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente: la teoría de la deriva continental. ¿Qué es esto de la teoría de la deriva continental? Bueno, pues es básicamente el movimiento de placas. Cuando la Tierra se formó hace mucho tiempo, estaba toda junta, a eso se le llama Pangea. A partir del movimiento, ¿no?, de las placas de la Tierra, porque debes saber que la Tierra tiene sustratos, es decir, tiene niveles hacia abajo. Esta es el suelo, lo que nosotros conocemos como el suelo. Esto es el manto freático, y esto es magma, básicamente, ¿sale? Entonces tienes que pensar que el manto freático son una especie de piezas de rompecabezas gigantes que constantemente se están moviendo y están chocando unas contra otras. Cuando la Tierra se empezó a separar, cuando dejó de ser Pangea, pues lo que hizo que se separaran era precisamente el movimiento de estas placas, ¿sale? Tú debes saber que el movimiento de las placas son 4, ¿sale? Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque regularmente siempre lo preguntan en tu examen. Estos 4 movimientos se llaman así: número 1, convergente, divergente, transformante y movimiento de subducción. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pon tus manos una enfrente de la otra e imagina, pegaditas, e imagina que ambas son placas tectónicas, ¿sale? Estas placas tectónicas se van a mover, pero como tenemos 4 diferentes movimientos, se van a mover de maneras distintas. En el primer movimiento, en el movimiento convergente, lo que van a hacer es esto. ¿Qué es lo que están haciendo nuestras placas? Ya lo sabes, exactamente, están chocando, están colisionando una contra la otra. Ahora, en el segundo movimiento, el movimiento divergente, está pasando todo lo contrario. Si tú tienes tus placas acá, ¿no?, en lugar de chocar, lo que van a hacer es que se van a separar, ¿sale? Yo siempre recomiendo que relaciones esto de divergente con el divorcio, ¿no? Imagínate que se querían mucho estas placas, entonces chocaban, se gustaban, se querían mucho, y de repente se cayeron mal, no se entendieron y se divorciaron, ¿no? Movimiento convergente y movimiento divergente. El tercero es el movimiento transformante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que las placas se transforman una encima de la otra, una sobre la otra. ¿Por qué? Porque se mueven en relación a ellas, es decir, se rozan y se frotan, ¿de acuerdo? Este es el movimiento convergente. Y por último, el movimiento de subducción, que es una abajo de la otra. Tú tienes una placa acá, tienes otra placa acá, y en lugar de chocar, de separarse o de rozarse, lo que van a hacer es que una se va a meter abajo de la otra, ¿de acuerdo? Este es el movimiento de subducción. Cada uno de estos, igual que los movimientos de traslación y rotación, tienen consecuencias para la Tierra. ¿Cuál es la consecuencia del movimiento convergente? Bueno, el movimiento convergente crea montañas, ¿de acuerdo? Es decir, cada que chocan, ¿no?, permite el movimiento de estas placas del manto freático, permiten la salida de magma, que al final de cuentas son las montañas, ¿sale? Esta magma se seca, es roca muy caliente, se seca la roca y entonces crea las montañas. El movimiento divergente va a crear valles, ¿de acuerdo? Valles, o también llamadas fallas, ¿sale? Perdón, nada más valles, perdón. Las fallas son del movimiento transformante, ¿sale? Explico primero los valles. Cuando dos placas se separan, permiten la salida de magma, pero contrario a lo que pasa en el convergente.
donde nada más chocan y sale una cantidad menor de lava, en este caso en el movimiento divergente se separan, sale la lava y ¿qué hace? Bueno, pues hace que nuestro suelo se aplane, se achate, ¿sale? Por eso tenemos grandes valles, por ejemplo, en el África o en Asia Central, ¿de acuerdo? El movimiento transformante es cuando crea las fallas. Probablemente te suene la película Terremoto, la falla de San Andrés. Bueno, esta película representa cómo sería un movimiento de placas tectónicas de tipo transformante si la falla de San Andrés se llegara a mover. ¿Qué pasaría? Bueno, como una se mueve en relación a la otra, voy a crear una falla, es decir, un espacio de la Tierra, un espacio sobre el suelo, donde voy a tener mucho movimiento de sismos, ¿sale? Y también voy a tener un lugar donde no es posible construir y un lugar donde no es posible vivir, básicamente, ¿sale? Lo que pasa, por ejemplo, en California. Y por último, el movimiento de subducción. El movimiento de subducción, como una, recuerda, una está abajo de la otra, ¿sale? Lo que crea son tsunamis. Investiga un poco más sobre el tsunami que acechó a Japón en el 2004. ¿Sale? En el 2004 hubo un tsunami muy horrible, muy devastador en Japón. Entonces eso fue lo que pasó. Bajó una, pum, salió el agua, creó un gran desastre, ¿sale? Esa es otra de las consecuencias de todos los movimientos, tipos de movimiento de placas. Así como esta crea exclusivamente montañas, valles, fallas y tsunamis, todos los tipos de movimientos de placas van a crear sismos, ¿de acuerdo? Cuando la Tierra se mueve es porque las placas se han movido, ¿sale? Cuando tiembla es porque las placas se han movido. Y ahora, sismos tenemos de dos tipos, es importante también que lo sepas. Igual te lo preguntan. Número 1, el sismo del tipo trepidatorio y del tipo, voy a ponerlo aquí más abajo, oscilatorio. Si tú recuerdas, el sismo, por ejemplo, del 2017 tuvo estos dos tipos de movimientos y así lo explico. Empezó como oscilatorio y terminó como trepidatorio. El movimiento de tipo oscilatorio es cuando la Tierra parece que oscila de un lado a otro, es decir, se mueve de un lado a otro. Y el de tipo trepidatorio es cuando salta, cuando se mueve de arriba hacia abajo, ¿sale? Acuérdate, ese sismo empezó así y terminó así, ¿sale? Entonces, oscilatorio y trepidatorio, es muy importante que lo sepan. Vamos a continuar entonces con esta parte que está acá y que es el ciclo hidrográfico. Vamos a dejar de un lado el movimiento de la Tierra y vamos a empezar con la naturaleza, como te lo decía al principio de esta sesión. Tenemos dos tipos de ciclos del agua, ¿sale? Y tenemos que distinguirlos. Uno es el hidrográfico y el otro es el hidrológico. El ciclo hidrológico es aquel donde la Tierra cambia de estado. Tú recordarás que los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, que tenemos acá, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Bueno, pues cuando el agua, ¿no?, nuestro vital líquido, pasa de sólido a líquido, recibe un nombre. De líquido a gaseoso, otro nombre. De gaseoso a sólido, de sólido a gaseoso a líquido y de líquido a sólido. En total son 6 nombres, ¿sale? Lo que tú debes tener muy en cuenta son los más importantes: el de evaporación, el de solidificación y el de sublimación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el de evaporación? Bueno, pues cuando el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso, ¿sale? Ese es evaporación. ¿Cuál es el de solidificación? Cuando pasa de estar de líquida a sólida. ¿Y cuál es el de sublimación? Cuando pasa de estar de sólida a gaseosa, ¿sale? Como es muy rápido y como pasa de ser un hielo a ser un gas, se le llama así, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir para el siguiente ciclo, el ciclo hidrográfico. ¿Qué es el ciclo hidrográfico? Bueno, pues es cómo se regenera el agua en esta tierra y que nos da vida, ¿sale? Muy importante por eso. Bueno, este dibujo pretende ser una montaña de este lado y un mar de este lado, ¿sale? Tenemos acá el mar, tenemos unas nubes y vamos a ir viendo cómo se desarrolla el ciclo del agua. La primera etapa del ciclo del agua es esta de evaporación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la tierra el agua se encuentra sobre el mar.
Aquí tenemos el sol, ¿sale? El sol con sus rayos y con su calor refleja toda su energía acá en el agua y esta energía hace que el agua se evapore, ¿sale? Paso número 1. Segundo, condensación. Cuando el agua llega a cierta altura, cambia su estado de líquido a gaseoso y entonces se convierte en nubes, lo que ves tú casi a diario, ¿sale? Entonces tenemos las nubes, estas nubes van a ser arrastradas por una corriente de aire y esta corriente de aire va a provocar nuestra tercera parte del proceso, la precipitación o también llamada lluvia. La lluvia entonces va a hacer que el agua regrese a la tierra y por último las montañas se van a encargar de escurrirlas, es decir, del escurrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si todo empieza aquí, continúa acá, sigue por acá, por aquí y por acá, tenemos un ciclo completo que hace que se regenere el agua. Ahora, todo esto es muy importante por la siguiente razón. Este ciclo permite la vida. Sin el agua no existiría básicamente la vida. Y aquí es donde llegamos a la parte fuerte, digamos, de esta lección, la atmósfera. Cosa que voy a apuntar de este lado, ¿vale? La atmósfera y las capas de la atmósfera te las tienes que aprender porque igual te las preguntan. Es muy probable que te las pregunten, ¿de acuerdo? Entonces, esta atmósfera, que la vamos a definir como la capa gaseosa de la Tierra, esta capa gaseosa de la Tierra va a permitir, una, el ciclo hidrológico y dos, la vida, ¿sale? Imagínate que este de acá es el suelo, como lo habíamos puesto en el dibujo anterior, ¿sale? Y esto que está hacia arriba es todo el gas que recubre nuestra Tierra. Se divide así, se divide en estas capas. La primera es la capa de la troposfera, la mesósfera, voy hacia arriba, troposfera, mesósfera, estratosfera y exósfera. ¿Sale? De todas estas, la que más nos importa y la más importante es la siguiente, la de la troposfera, ¿de acuerdo? La de la troposfera va de más o menos de los 0 metros sobre el nivel del mar. Acuérdate que vimos altitud en el video pasado, si no lo has visto regresa, de los 0 metros sobre el nivel del mar a los 10.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sale? ¿Qué pasa en esta capa de la Tierra? Una, el ciclo hidrológico. Número 2, las aves, ¿no? El desarrollo de las aves, de la vida aérea. Y número 3, aquí vuelan los aviones. Hasta esta altura vuelan los aviones. Más arriba ya no pueden volar, ¿sale? Entonces, probablemente en tu examen te hagan la pregunta de cuál es la capa más importante de la Tierra. Tú tienes que responder con esta, la troposfera, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esta lección con el siguiente tema, que es recursos naturales, ¿de acuerdo? Los recursos naturales son una cosa muy importante, porque como ya vimos, el movimiento de la Tierra hace que exista la vida, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos naturales los vamos a clasificar en dos, básicamente: permanentes y recuperables. ¿Vale? ¿Cuáles son los permanentes? Bueno, los que existen. Ojo, cuando hablamos de recursos naturales entendemos cualquier recurso que tiene la Tierra y que nos ayuda a nosotros a sobrevivir como especie humana, ¿de acuerdo? Es decir, de donde obtenemos energía. Los recursos permanentes son: 1, el sol; 2, el viento; y número 3, el agua de los mares, ¿sale? ¿Por qué? Porque con el sol yo puedo producir energía, con el viento puedo producir energía y con el agua de los mares a través de las turbinas también lo puedo hacer. Y por último son los recuperables, ¿no? Son los que se pueden obtener, ¿no? Pero que tardan cierto tiempo en recuperarse. Es decir, los animales, las cosechas y básicamente los alimentos, ¿de acuerdo? Todos estos me sirven a mí para obtener energía.
Entonces es muy importante que tomes en cuenta todos estos contenidos que hemos visto para la presentación del próximo examen. Número 1, los movimientos. Número 2, los ciclos. Número 3, la atmósfera. Y número 4, los recursos naturales. Con esto damos por concluida esta sesión. Nos vemos en el siguiente video.